Bueno, recién las chicas comentaban un poco sobre la construcción de las redes sociales y la historicidad, un poco de la historicidad, cómo empezó a surgir, para qué. Y en eso nosotros vamos a tocar un tema y tiene que ver con respecto a las emociones y la felicidad dentro de las plataformas, dentro de las redes sociales y cómo está muy vinculado esto. Recién Sol hablaba sobre el tema de los posteos en cuestiones numéricas, esto de los likes. Si tenés tantos likes es porque sos famosito, sos influencer o te importa ese número. Bueno, esos likes o esas cosas presentan en el ser humano una emoción que está arraigado a eso. Yo necesito constantemente que ese like esté en mi posteo o esté impuesto ahí, o lo tengo que ver para yo sentirme bien y feliz de saber que a alguien le estoy importando, por ejemplo. Pero a mí me gustaría hablar también de eso con respecto a las emociones. Las emociones son complejas, quiero aclarar, y también son subjetivas. Arranco diciendo esto porque a veces se dice que se dicen muchas cosas de las emociones con respecto a la emocionalidad dentro de lo que es la salud mental también. Pero dentro de lo que yo estudio, que es la fonoaudiología, son una parte importante en la configuración de una persona. Nosotras en fonoaudiología estudiamos un montón las emociones porque es el pilar fundamental dentro de lo que es la comunicación y el lenguaje. Para la fonoaudiología, uno de los objetos de estudio de la fonoaudiología es la comunicación, aparte también del lenguaje y otras cuestiones más. Para esto, las emociones, sin las emociones es imposible comunicarnos. Las emociones tienen que ser algo que esté ahí con lo que nosotras decimos o mismo enmarcamos dentro de las redes sociales, porque permite también una expresión de lo que queremos decir y le da un sentido y un significado a eso que decimos. A veces no alcanza solamente con decir palabras, sino que representan una emocionalidad y nosotras decimos cosas a partir de eso, presentamos algo. Claro. Y tiene una función meramente social. Nos permite comunicarnos con los demás de forma afectiva, por lo que facilita un poco también la interacción social y la adaptación tanto de la situación como del entorno. Esto quiere decir que yo me puedo sentir feliz pero puedo decir, me siento feliz, pero emocionalmente eso que estoy diciendo no lo estoy transmitiendo y corporalmente, no sé, es medio complejo, corporalmente estoy diciendo una cosa. Eso sucede también dentro de las redes sociales. Hay una subjetivización de las emociones, de que yo te pongo un like y eso significa que me caes bien, que me gustás, que me gustó tu foto, y puede tener miles de interpretaciones dentro de una red social. Nunca significa una sola cosa. O mismo esto de la parte afectiva de querer estar con una persona, le pongo me gusta y eso significa que te quiero chamullar, por ejemplo. Es un código, algo que está impuesto y permite, es una emoción, tipo, ¿por qué esta persona que me gusta no me puso me gusta en mi foto? O subo un posteo y ¿por qué mi abuela no me comentó? ¿No? Estas cuestiones hacen a nosotras una emoción. Me puedo sentir feliz, me puedo sentir angustiada, me puedo sentir triste, pero a veces eso no lo expresamos. Dentro de las redes sociales es imposible expresar una emoción o algo que estamos sintiendo. Por eso es mucho más fácil representar la felicidad o representar cosas más lindas, digamos, más emociones más que no indican, ¿cómo puedo decirlo? Que no indican una crítica a eso, ¿no? Como algo que, puedo mostrar un paisaje re lindo y eso transmite una emoción de felicidad, pero capaz que en el fondo yo, por fuera de esa red social, no me estoy sintiendo feliz y estoy atravesando un montón de cosas que dentro del reflejo de la red social no lo puedo transmitir.
Es complejo porque es como que son muchas cosas que se dan y es subjetivo también, pero bueno, eso es un poco la interpretación que yo le doy a todo esto. Pero también a veces se habla mucho de esto de las emociones, pero ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son, lo voy a decir textual, son reacciones de nuestro organismo frente a estímulos tales como situaciones, objetos, personas, entre otras cosas. Son respuestas automáticas, espontáneas, abruptas, de una corta duración o una larga duración, que se experimentan a través de cambios en nuestros cuerpos, pensamientos y comportamientos y se comunican a través de expresiones faciales y corporales. Yo, por ejemplo, ahora, mientras le estoy hablando a ustedes, me siento nerviosa y me comunico de esta forma y se me entrecorta la voz, por ejemplo. Y estoy conteniendo la respiración porque me está costando respirar, porque estoy hablando y un montón y yo me estoy sintiendo mal. La estoy pasando yo la estoy pellizcando acá al lado. En eso es difícil si vos en una red social lo querés transmitir. Entonces esto, la comunicación entre pares, esto de bueno, yo te veo, el streaming, me estás viendo y yo me estoy sintiendo, pero capaz que mi voz se nota y no me ves. Pero también las emociones son parte de un lenguaje no verbal. Esto, yo estoy hablando y capaz que se me está notando que estoy así tensa o se me está notando que estoy como enojada. Esto son parte de lo que uno quiere decir con respecto a eso y no es necesario hablar. No se necesita el habla para expresar emociones. Sin embargo, hay personas en situaciones complejas, esto lo agregué yo como una reflexión, que no pueden expresar verbalmente cómo se están sintiendo y tienden a enojarse abruptamente y no te comunican lo que están diciendo. Bueno, las emociones son parte también de la comunicación de todas las personas y a veces es difícil gestionarla. Por eso hablé al principio de que son complejas y tienen que ver también con la salud mental, porque una tiene que aprender a gestionarse sus emociones y bajarse como esa información de la cabeza y decir, bueno, ahora yo, por ejemplo, me estoy diciendo, bajá, calmate. Bueno, hay un montón de cosas que suceden dentro de nuestra mente que tienen que ver con la emoción y la emocionalidad de la situación en la que estamos. Todo esto está atravesado por un contexto social, donde las únicas emociones válidas, como dije al principio, son las lindas, aquellas emociones que son agradables para otras, y las otras emociones que son las menos lindas, como por ejemplo la tristeza, la angustia, la incertidumbre, el miedo. El miedo es una emoción muy grande que las personas lo sentimos, pero no lo transmitimos, por ejemplo. Al igual que el amor. Son dos emociones muy fuertes que tiene el ser humano que son muy difíciles de gestionar. Y podemos en otro momento hablar del amor y del miedo porque yo estuve leyendo un montón de textos. Y puedo amar, ahora sí es recontra complejo y tiene que ver con otras cuestiones más, pero bueno. Soy un y todo esto son parte de nuestro atravesar humano, estas emociones tanto lindas como las menos lindas. Y es importante entender que todas las emociones son válidas de sentir. Toda emoción que nos atraviesa por el cuerpo es importante sentirla, es importante sentarse y decir qué es lo que me está pasando. Y acá me eché un poco también con respecto a la psicología y a la salud mental. Y es un trabajo difícil también de hacer porque no todas aprendemos a gestionar nuestras emociones. Y dentro de fonoaudiología se trabaja mucho con la gestión de emociones para la comunicación junto con el otro. Lo importante es entender que esa emoción no lastime al otro y tampoco nos lastime a nosotras. Y muchas veces sucede eso, que a partir de una emoción que yo me siento enojada, me enojo con el otro, no le digo por qué me enojé y la estoy lastimando, y la otra persona quizás está en una situación de
¿qué está pasando? ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Por qué no me habla? Bueno, es complejo también de entender eso. Eso por un lado, y entender que las redes sociales fomentan este tipo de emociones. Una cuando scrollea, no me acuerdo dónde lo vi, que cuando una scrollea y está constantemente scrolleando también es una palabra verbal, un verbo, verbo del scrolling, del scroll, una palabra en inglés. Cuando una scrollea, tiende a ver un video y decir, ¡ay, qué lindo, un perrito ahí, o un gatito, y se siente feliz, ¿no? Y después sale un video del presidente hablando y vos decís, ¡ay, hijo de... Y te sentís, el plano real. Y te sentís re mal. Y ¿Cómo decís, te da emociones ver eso? Y te da emoción. Y después vos ves otro y ves una influencer que está en la loma en otro país, que vos querés ir a ese país y decís, la pucha, a mí me re gustaría, y te pones triste porque no tenés, no sé, la plata para poder ir a ese país y te re gustaría. Es un estímulo constante que estás como... Y estás constantemente por la influencia de lo que ves. Influenciada por esos videos, esos posteos o esas cosas. Y lo naturalizamos. Y lo naturalizás, de que pasamos en microsegundos, porque no es que de una hora a otra hora, sino que son microsegundos, de un video a otro. Estamos todo el tiempo teniendo emociones diferentes. Y eso es un disruptivo para la mente, porque no entendemos qué nos está pasando. Ahí también entra eso de cómo me siento, qué me está pasando, si cada vez que agarramos el teléfono tenemos 25 emociones en el mismo momento, en el mismo minuto. ¿Cómo vamos a gestionar nuestras emociones si no sabemos qué nos está pasando y todas las emociones se aparecen juntas y no pensamos en la emoción que nos está sucediendo en el momento? Bueno, para pensar. Algo que me hiciste acordar. Me encantó. Sí. Porque necesito anotar lo que acabas de decir. Hay algo que me dijo mi psicóloga, la psicóloga que me gusteó. Un saludo. Gestiona tus emociones. No, pero en relación al esfuerzo mental que uno hace al tener esto, como, bueno, pero estás haciendo como un montón de fuerza, es un montón de trabajo el que estás poniendo en todas las emociones que estás sintiendo a la vez. Y me hizo acordar a lo que estabas diciendo. Sí, también quería agregar justo como la dejó servida, con respecto a en qué momento nos paramos a pensar o también nos paramos a sentir o pensar qué nos está pasando. Yo traje acá justo un libro de Gabriel Rolón, La felicidad, que es un libro que estuve leyendo al principio. Tenía un poco de prejuicio, la verdad, debo decir. Pensé que era un libro distinto. Luego vi que hacía todo un análisis como más de la estructura del sistema y toda una crítica más vinculada a la forma en la que se nos impone el ser feliz y el sentir emociones bonitas y el llegar a ese éxito y toda esa construcción idealizada que en la mayoría de los casos no es real. Entonces lo seguí leyendo. Y bueno, voy a leer textualmente algo que escribí, que está muy vinculado a lo que planteaba Ara, que esto lo pone Gabriel Rolón en el libro, que dice: lejos del facilismo que sugieren esas frases que aconsejan que debemos caminar más tiempo descalzos o comer más helados y menos verduras, rescato la necesidad de recuperar un espacio para el pensamiento, para la creación, para la pregunta acerca del propio deseo, porque en medio de esta carrera alocada corremos el riesgo de olvidar quiénes somos y qué queremos. Y de esa manera nos alejamos aún más de la posibilidad de ser felices. Él lo que plantea constantemente es que siempre nos subimos a una rueda de, bueno, mi deseo ahora es tener el pelo más hermoso del mundo. Llegamos a cumplir ese objetivo que se nos pone como una meta para ser feliz y cuando llegamos nos queda el vacío. ¿Y ahora qué? Y cómo resolvemos también esa angustia, porque pareciera que cuando uno llega, como que la meta final es ser feliz, y ya, de hecho, siempre nos dicen, tenés que ser feliz, no tenés que estar mal, tenés que estar bien, porque la vida es hermosa y tenés que ser feliz, y es como, bueno, pará, o sea, la vida tiene un montón de aristas y suceden un montón de cosas y hay un montón de emociones que nos atraviesan constantemente, y la felicidad,
él propone también pensarlo alejado del término de la meritocracia, como que no solamente depende de uno. Sí, hay una voluntad que uno puede poner, la experiencia de sentir la felicidad es personal porque uno la siente y por ahí el otro no. Cada uno la siente de una manera distinta, pero esa felicidad se encuentra en la reciprocidad con otros. Uno solo, llegando a un objetivo para cumplirlo, ser exitoso y bla, es probablemente que en la cima se encuentre solo, angustiado y un montón de otras cuestiones que aparecen cuando nos creemos esa verdad, entre comillas, que es una mentira del sistema, que es que vos solo podés y cuando llegas a ser exitoso vas a ser feliz, un ganador y ya está. Bueno, no, la vida sigue. Y en esa rueda, ¿no?, de consumo y de nuevos deseos que se van imponiendo, ¿cuáles de todos esos son realmente nuestros? Y acá también voy a citar que él mencionaba, y me pareció como bastante interesante, que decía: hay miradas doloridas que merecen respeto y requieren tiempo. Necesitan ser procesadas, saboreadas incluso. ¿Por qué no? Después de todo, constituyen una parte fundamental de lo que somos. Sin embargo, observados con los ojos contemporáneos de la productividad moderna, el dolor, la nostalgia y la tristeza son una pérdida de tiempo. Hoy el dolor ha sido demonizado. Por eso huimos de él, porque se nos tratará de débiles, de malgastar una vida que está para ser disfrutada. Toda esa exigencia que se termina también, ¿no?, como inflando y se termina construyendo y reproduciendo en las redes sociales, que en las distintas interconectividades que tenemos a partir de Internet y de distintos espacios virtuales, que es lo que mencionaban las chicas, que se ve y que lo vemos como cotidianamente y que también, bueno, por ahí nosotras no nacimos con el celular, pero en nuestra adolescencia lo fuimos incorporando. Hoy en día ya los pibes ya nacen con ese celular en la mano y nacen con todas estas construcciones y no conocen ese mundo anterior a esto que es. Y pienso como, bueno, de qué manera también afecta en las adolescencias, que es lo que también vemos, ¿no? Un aumento de suicidios cada vez más grande por esa faltacidad y esos vacíos y toda esa falta de sentido y de propósito que se busca y que se impone también desde las redes y que no es real, ¿no? Porque en definitiva la vida real es tener que pasar por un montón de esos procesos que son angustiantes, tener que dársela contra la pared una y mil veces y reconocer traumas y abrazarlos y charlar con un otro y poner en común todas esas emociones que a veces parecen que son solamente de uno y que en realidad son parte de todos, porque todos somos seres humanos y todos estamos como, a mí se me viene mucho como gráficamente, parece hippie, pero la cuestión del micelio, como todos estamos conectados como hongos, y es parte, ¿no?, como de todo un ecosistema. Entonces, ¿qué de todo lo que se nos impone y lo que vemos es real? ¿Cuáles de todos esos deseos son realmente nuestros? ¿Cuáles son colectivos? ¿Cuáles? ¿A dónde queremos llegar? ¿No? Como subiéndonos a una rueda constante de llegar a satisfacer y llegar a ser exitosos y realmente queremos tener una familia y una casa y como... Encima son temas que venimos tratando hace un montón de programas que siempre los mencionamos, el matrimonio, la familia, todo. Y bueno, me parecía como interesante poder traer también desde el psicoanálisis esto que plantea Rolón, porque de hecho, acá voy a spoilear un poco, pero voy a ir a la última página de su libro. ¡No! Sí, lo voy a hacer, discúlpenme. Ay, yo hacía eso cuando era chiquita. Spoiler alert. Esto No es pasa así. nada, igual. Él lo que va a decir es: la felicidad no es el éxito ni la completud. Tampoco es algo que se encuentra a satisfacer lo que se espera de nosotros. Solemos confundir la felicidad con la euforia. Lejos de eso, se requiere calma para saborear el placer. La euforia es ibris, desmesura, y lo que está de más lastima y enferma. Nadie puede ser feliz en medio de una tragedia. Sin embargo, la vida es una trama llena de sorpresas y peligros, plagada de dudas y sufrimiento. Si el goce hiere, entonces, ¿por qué Lacan sostuvo que vivimos porque gozamos? Porque vivir sin dolor no es vivir, porque una vida sin dolor es una vida sin amor. Es cierto que el goce y el dolor no son lo mismo, pero como el amor y la felicidad a veces también se parecen tanto, y es preferible el dolor a la anestesia que nos propone esta vida inauténtica que pretende encerrarnos en la búsqueda de metas falsas o a la pantalla de un celular. Debemos ser valientes y resistir esa invitación. Aunque cueste, por más que duela, después de todo es posible una felicidad doliente, pero no una felicidad anestesiada, y mucho menos una felicidad cobarde. En este libro les propongo, bueno, un desafío y demás, y por otro lado nos dice: no es posible una felicidad completa. Si existe una felicidad, será una felicidad imperfecta, una felicidad en falta, que no es lo mismo que falte la felicidad. No tiene por qué faltar, hagamos lo posible.
y asumamos algo, la felicidad no existe, solo existe la faltacidad. Faltacidad. Me conceptazo. pareció interesante. Me gusta lo que diga propone. que estamos anestesiados. Mm. Me parece importante rescatar ese concepto con respecto a, volviendo a las redes sociales, porque estamos en una anestesidad constante de que nos imponemos cosas o metas específicas que tienen que estar dentro del enmarque de la red social y esto, que estamos inmersas en un algoritmo que nos muestra cuál sería nuestra felicidad o cuál sería nuestra meta y nos anestesia de la realidad en la que estamos viviendo y no nos pone en eje lo que realmente sentimos, qué emoción empezamos a sentir a partir de esto. Y yo quiero hacer una mención acá a una autora que que es Sara Ahmed, que tiene un libro muy, muy importante que habla sobre la felicidad, y ella dice que la felicidad no es una emoción natural o interna, sino que es un objeto hacia el cual la cultura nos orienta. Se nos dice constantemente que si seguimos ciertos caminos, como esto que vos decías, casarse, tener éxito profesional, cumplir con las normas de género, ser productivos, obtendremos la felicidad. Esta promesa actúa como un mecanismo de control, ya que dirige nuestras conductas al presentar la felicidad como un resultado lógico de decir estas rutas son correctas. Si no se alcanza la felicidad, seguimos esos caminos, se culpa al individuo por no hacerlo, intentando lo suficiente por no tener una actitud negativa, lo que desvía la atención de problemas estructurales como un montón del racismo, dice, porque ella es feminista y tiene como esta impronta, esta perspectiva feminista con respecto a eso, habla sobre la mujer y la feminista. Siempre que somos autoras unas feministas, me amargadas parece. por pensar y repensar todo y que le Pesadas. sacamos la emoción a todo. En fin, es importante pensar en la anestesiedad y que la felicidad que queremos seguir a veces yo creo que es impuesta por, lo voy a decir muy así abruptamente, un algoritmo. No sabemos a veces qué camino queremos tomar porque estamos anestesiados con un algoritmo que nos indica a dónde tenemos que ir, y eso es un control social y es el nuevo, para mí, y no sé qué opinan ustedes, pero pienso que es el nuevo control que nos están imponiendo los de arriba a la sociedad hoy en día. Sí, claramente. Sí, Sí, de no hay hecho, otra. esto da como tela de juicio para hacer otro programa vinculado específicamente a esto, porque vienen pasando aparte un montón de cuestiones a nivel mundial, nacional, que bueno, que pone como muy en evidencia el control y la manipulación que hacen sobre nosotros y sobre nuestras conductas o que intentan. Y también me parece que esto que vos mencionabas hoy, como que lo decías medio en chiste, bueno, hay que hablar en otro programa sobre el amor y sobre los miedos. Bueno, también lo valiente que hay que ser para salir a este mundo que está plagado de muchísimas hostilidades. Cada vez más estamos en medio de una guerra que están matando a millones de niños y a un genocidio y todo lo que está sucediendo. Bueno, de qué manera escapamos de esas pantallas y de esa anestesia y cómo nos encontramos ante este mundo que estamos viviendo, ¿no? Como hay que ser demasiado valientes y demasiado sinceros, porque Sí, en un mundo que es doliente, claro, que duele constantemente, o sea, Desde que existe. desde que estamos inmersos, hay mucha gente que la pasa para muy Y el mal, conflicto es hay inherente muchos al conflictos. capitalismo, básicamente. Claro. A mí me parecía interesante esto de que decías que tanto la felicidad es impuesta. Yo lo que me pregunto también es o sea, esto que vos decías, Mauen, hoy, las dos lo mencionaba, ¿no? ¿Qué concepto de felicidad hay en esta sociedad o también en esta parte de sociedad que nosotros estamos, ¿no? Bueno, en Argentina o en una cultura occidental y demás. ¿Qué es la felicidad en esta sociedad? Porque el otro día casualmente vi un video que lo estaba tratando de buscar y no lo encuentro,
pero que era una página, creo que no me acuerdo el nombre, pero que tratan de visibilizar todo lo que es afroargentina y demás. Y una chica hizo un video hablando en ese... No me acuerdo, no sé quién era, pero lo traté de buscar, voy a ver si lo puedo encontrar, pero mencionaba esto de... por eso lo voy a decir muy simplificado, pero en esto de que es una responsabilidad igual poder construir colectivamente a conciencia de que este mundo es injusto y un montón de cosas que queremos cambiar, construir felicidad colectiva o otra felicidad o la que queramos encontrar, pero alegrías, ¿no? Como una responsabilidad política también. Y ahí me pregunto, en todo caso, tal vez, porque estamos encima en un sistema que tiene la capacidad de, bueno, por ejemplo, de repente se dice, che, estamos compartiendo todos felicidad, y bueno, ahora todos vamos a poner una foto llorando, ¿viste? Todo está o sea, todo se puede capitalizar, Sí. hasta las discusiones y hasta los contrapuntos, ¿no? Como que todo además se simplifica tanto que de repente las discusiones pueden dispararse para cualquier lado. Que bueno, capaz que, ¿no? El debate empieza a ser, bueno, qué felicidad, qué tristeza, qué emociones, ¿no? Hablando de las emociones, qué emociones queremos sentir, ¿no? Qué emociones nos gustaría reemplazar por esta cotidianidad, porque de repente no sé qué tanto nos imaginamos un mundo que no haya injusticia. Y obviamente, digo, en la sociedad entre personas, esto de la comunicación, puede pasar que uno sin querer lastime a otro, que nos cueste comunicarnos o hacernos cargo de los errores, o millones de cosas. Pero injusticias como las que hoy, ¿no? Como vos decías, Mauen, digo, a nivel ni siquiera respetar la vida de otro, o sea, de creer que tenés el derecho de quitarle la vida a otra persona, ¿no? Ese nivel de deshumanización que estamos viviendo hoy, tiene que haber, ¿no? Una capacidad de pensar, en todo caso, que nuestras emociones sean atravesadas en base a otras lógicas, ¿no? Que por lo menos eso no sea parte. A mí me interesa, ¿no? Pensar eso, cómo construimos otra felicidad posible dentro de esta cosa que tenemos hoy. Sí, a mí me parece ahí que es como también muy importante volver a las raíces y a escuchar a las comunidades originarias que tienen como muy, muy en claro el propósito de su vida, que es el cuidado de la vida misma. Y que eso para Occidente ha sido un instrumento de dominación y solo ha avanzado y avasallado, y en su lugar ha puesto un mecanismo de colonización desde nuestras cabezas, nuestros territorios, nuestros cuerpos, como avanzó tanto que de golpe la felicidad se presenta como un objeto, como algo que se materializa y ya. Y las comunidades eso los tienen como muy en claro, que digo, el sol, o sea, el Inti, la tierra, la Pachamama, como hay un montón de cuestiones que son importantísimas porque son la vida misma. Claro. Entonces, si eso no es la vida misma y solo corremos atrás de materia que se construye para seguir alimentando a seres monstruosos que no cuidan la vida ni les importa un carajo, me parece que los pueblos tenemos una ventaja muy grande, que es también, ¿no?, cómo construir esa alegría. Sí, que la construimos a pesar de todo. Que a pesar de todo la construimos, sí. Claro, es como... La creatividad que tenemos. La música, el juntarse, la comensalidad, como lo hemos hablado en nuestros programas, como bueno, si la todo comunidad. Eso no genera felicidad. Y bueno, también repensarnos, ¿no?, como a dónde estamos poniendo el foco de esa felicidad o de esa alegría, de esas emociones.